¿Qué tal? Hemos llegado por fin a los 500,000 suscriptores en este canal y para celebrarlo he preparado y estoy preparando un montón de videos especiales para celebrar a lo grande con los más grandes creadores de contenido aquí en YouTube. Y este seguramente es uno de los festejos más grandes. Es el primero de varios que tendremos con un invitado que no requiere otra presentación más que tarara, tarara. James, bienvenido a tu canal y que sea la primera de muchas veces. Un placer tenerte por aquí festejando los 500,000, una cifra a la que tú llegaste hace rato. Un placer, Brack. La verdad que primero agradecerte mucho por la invitación y obviamente felicitarte por los 500,000. Es una cifra que se dice fácil, pero la verdad cuesta muchísimo. Como decís vos, yo llegué en su momento, pero me llevó muchos años. Y la verdad es que dentro de todos los contenidos que hay en YouTube en materia deportiva, no soy de consumir mucho. Me gusta mucho ver los partidos, leer las demás páginas y todo lo que tiene que ver con redes sociales. Pero la verdad que el tuyo es un contenido que siempre me ha gustado, me ha parecido muy atractivo y muy bien narrado. Así que un placer estar en este canal y por eso también he terminado aceptando la posibilidad de participar. Muy agradecido, es mutua esta admiración y como muestra y prueba de ello, el primero en esta serie de invitados que tendremos afines a este canal para celebrar por todo lo alto los 500,000. Para ti he preparado, muy acorde a una de tus más grandes secciones, el todo se pudrió con. Y juntos vamos a tratar de acomodarlos en este tier list. En seguro se pudre, en se va a pudrir, pero no tan rápido. Hay también un margen de duda porque habrá algunos en los que no nos pondremos de acuerdo y lo pondremos en a ver qué pasa. Luego están los que van a cumplir y finalmente los que son grandes fichajes. ¿Listo para ver quién se pudre y quién no? Creo que vamos a tener seguramente alguna que otra discusión y desacuerdo con alguno de estos nombres. Empezamos con Franco Mastantuono y ahí veremos qué tanto pesa o no la nacionalidad, porque si algo de ti he admirado, San James, es que no tienes colores y si los tienes no los muestras tan fácilmente. Pero creo que hay muchas cosas a tener en cuenta más allá de que es argentino y toda la expectativa que ha generado su llegada a Madrid, ¿no? ¿Se pudre, no se pudre? ¿Se pudre rápido o la va a romper por todo lo alto? No, yo creo que muchos capaz esperarían que diga gran fichaje porque obviamente se ha generado un nivel de expectativa no solamente en Madrid, sino también acá en Argentina respecto a lo que puede llegar a ser Mastantuono. Realmente es un chico muy joven, apenas 18 años. En River demostró cosas muy interesantes. A mí realmente siento que es un jugador, creo que justamente lo pondría en esa acepción que vos colocaste ahí, que dijiste que íbamos a estar en algún desacuerdo más, que es a ver qué pasa. Yo creo que lo que hemos visto nos invita a pensar que va a ser cumplidor. Obviamente, pensar que va a ser Lamine Yamal, eso sería terrible para los intereses del Real Madrid y del propio Mastantuono. Lo que tiene de similitud con Lamine Yamal pasa simplemente porque los dos tienen 18 años recién cumplidos y por supuesto que tienen talento y ambos juegan como extremo derecho y hasta ahí las similitudes, y mientras más pasen los años, más claro se va a ver lo distinto que son estos jugadores. Yo te invitaría, pero tú tienes la última palabra, pero puede ser que va a ser cumplidor. Por lo menos empezó muy bien. Bueno, sí, yo creo que cumplidor, ¿Compras? Sí. El siguiente es, Sí. ¿Qué opinas de Marcus Rashford? Y yo honestamente de Rashford pienso que es un jugador que puede llegar a cumplir, puede llegar a ser un jugador cumplidor en el Barcelona, pero honestamente si yo me tuviese que guiar con los pocos partidos que van y lo que creo que puede llegar a pasar a futuro, creo que se va a terminar pudriendo. Quizás va a tardar un poco más de lo normal, pero creo que se va a terminar pudriendo. No creo que dure mucho en Barcelona, la verdad. Yo creo que se pudre inmediatamente. Yo no tengo ninguna fe. Bueno, Sí, no tengo estamos ninguna por fe. ahí, estamos muy parecidos, sí. Sí, porque, a ver, si pensamos en la versión 2022 de Rashford, esa es otra cosa. Si encontramos esa versión de Rashford sería distinto, pero han pasado 3 años y no solamente son 3 años marcados por una baja de juego, sino por problemas graves a nivel personal, de indisciplina, no solamente con un técnico, el último que lo separó y que no lo quería ver para nada, como Rubén Amorim, antes con Erik ten Hag. Yo coincido también, no se pudre de inmediato o a lo sumo tarda un poco, pero creo que es un jugador que si bien en la temporada pasada, cuando estuvo seguido en el Vila, vimos algunas cosas interesantes, como decís vos, es sumamente irregular, talento lo tiene porque siempre lo ha tenido, pero creo que es un jugador que cuando no es el protagonista en el equipo, cuando no le dan los minutos, cuando él no es una de las estrellas, sino la estrella, no se adapta bien. Y en el Barcelona claramente no lo va a hacer. O sea, los 3 de arriba son inamovibles. Va a tener un papel sumamente secundario. Y realmente no creo que sea un jugador que se vaya a adaptar al Barcelona. Volvamos entonces al Real Madrid con la figura de Trent Alexander-Arnold. ¿Dónde lo ponemos? Yo lo pondría en se va a pudrir, pero va a tardar. Y mi explicación es que hoy está Dani Carvajal.
es un jugador que es importantísimo en el Madrid, te da algo que Trent no te da para mí, que es tanto la parte ofensiva como la parte defensiva, y no creo que se termine adaptando al rol de ser suplente. Yo soy un poquito más optimista, pero te voy a dar aquí el voto de confianza y lo vamos a poner ahí porque sí lo veo pudriéndose con el tiempo. Es muy difícil en el Real Madrid, se magnifica todo lo que haces bien, pero a la vez, cuando las cosas van mal, también hay una lupa que no tiene ningún otro equipo del mundo. Y por el estilo de juego del Real Madrid y particularmente de Xabi Alonso, no tiene ese contexto con el que nació y creció, que le venía tan bien como el de Liverpool. Vamos a ver cómo evoluciona Mastantuono, el que ya hablamos. Así que compro, creo que se va a pudrir también. Soy más optimista o menos pesimista, pero compro que sí se podría pudrir en el mediano plazo. Seguimos con el fichaje del Chelsea, un joven del Palmeiras que recién cumplió 18 años y como tantos otros, antes de aprender realmente cuál es su alcance, en el Chelsea ya lo tienen muy claro y se llevaron a Estevao. ¿Qué va a pasar con Estevao? Yo creo que es el primero que colocaría en gran fichaje. ¿Sí? Creo que después de... Sí, yo creo que es el primero que realmente de todos los que he visto, un poco en Palmeiras, en Copa Libertadores, y lo que he visto en algunos partidos que me ha tocado ver de Chelsea cuando he ingresado y demás, me encanta. Me parece un jugador sumamente desequilibrante y creo que en el Chelsea, con la juventud que tiene, si sigue creciendo, puede llegar a ser un fichaje muy bueno. Y aparte, también yo valoro mucho en el tema de los fichajes el costo que ha tenido. Incluso un jugador que costó 35, 40 millones de euros, me parece una ganga, realmente, por lo que le puede llegar a aportar Estevao en los próximos años al Chelsea. Mis dudas con Estevao pasan por el Chelsea, ¿no? Ese contexto que no es el ideal para un futbolista como Estevao en general, más allá del rumbo que parece tomar bajo la dirección técnica de Enzo Maresca, el hecho de que no haya un faro que alumbre al resto. Pero alguien tenemos que poner en gran fichaje, ¿no? No podemos dejar vacante. Sí. Última podemos negociar y ponerlo en cumplidor también. No, vamos a poner. Yo creo que ahí. Te doy el voto de confianza, además sigues mucho el fútbol sudamericano. Vamos a poner a Estevao como gran fichaje. Víctor Gyökeres, el sueco que llega al Arsenal, que era una necesidad tremenda del equipo de Mikel Arteta. Sin duda. Que tenía la última temporada a Gabriel Jesús y a Kai Havertz y a Raheem Sterling, que son buenos futbolistas todos, ni duda cabe, pero que no tienen olfato goleador. Dentro de esa urgencia que todo el mundo detectábamos en el Arsenal, aparece un Víctor Gyökeres, que es una duda, porque no es que empezara a meter goles a los 19, 20, 21 años, como Erling Haaland, sino que fue más un late bloomer, y además tiene el asterisco de que sus goles los metió en Portugal. A mí me gusta mucho, tengo algunas dudas respecto a él. Mis dudas quizás van justamente un poco con esta cuestión de que llega del fútbol portugués, hay que trasladar esos goles del fútbol portugués a la Premier. Quizás también un poco con el estilo de Gyökeres, siento que es un jugador mucho más en cuanto a la velocidad, al contragolpe, y no veo al Arsenal de Mikel Arteta jugando ese estilo de juego. Así que estamos de acuerdo, lo ponemos en que va a ser cumplidor seguramente, ¿no? Yo creo que sí, pensando quizás que puede llegar a ser un gran fichaje, pero hoy lo pondría en cumplidor. En Beumo, hoy el Manchester United, cuando estamos grabando este episodio especial, no voy a decir tocado fondo porque se lo tocó hace mucho, pero tiene un nuevo capítulo. Y el United tiene todos los días un fondo nuevo, eso es lo que pasa. Uno piensa que ya tocó fondo y la semana que viene toca otro fondo más. Siempre hay placa tectónica por debajo donde perforar. Sí. Y en Beumo, hoy ha sido protagonista en una larguísima tanda de penales contra un equipo de cuarta división en el que ha quedado eliminado en la Carabao Cup. ¿Qué te parece el exjugador del Brentford? ¿Qué tan rápido se va a pudrir o no? Yo creo que se va a pudrir, pero va a tardar un poco. La temporada pasada en el Brentford fue muy buena, fue de los mejores delanteros que tuvo la Premier, al menos en cuanto a cuota goleadora, creo que estuvo cerca de los 20 tantos. Sí. Creo que se paga un poco de más, pero obviamente por la necesidad del United. El United no podía seguir con Holding y con Circe, o sea, creo que metieron 4 goles en Premier entre los dos, pero no siento que sea ese jugador que el United necesita. Si analizas la trayectoria del jugador, tampoco venía haciendo nada fuera de este mundo. Muy bueno para el Brentford, y yo estoy de acuerdo por las dos situaciones, la inercia del Manchester United y esa tendencia a pagar mucho más por futbolistas de medio pelo. No digo que en Beumo lo haya sido, sin duda alguna el año pasado no lo fue, pero en general sí que para un nivel como el que aspira el Manchester United debería quedarse corto. Entonces compro. Tijani Reinders. A ver, a mí Tijani Reinders no lo ubicaba en la Eredivisie. ¿Por qué? Porque no salió del PSV Eindhoven, ni del Ajax, ni del Feyenoord. Entonces lo descubrí en el Milan, honestamente, pero me atrapó desde el primer partido. Me encantó, creo que no lo vi mal. Por algo también cautivó a Pep Guardiola. Y bueno, hemos visto 2 partidos de Reinders, uno magnífico en el que parecía Pelé y un segundo en el que pareció mucho menos de lo que
viene siendo Reinders partido a partido, ¿no? Entonces, sí, obviamente no va a jugar todos sus encuentros como en su debut, que fue mágico, pero bueno, te dejo a ti la palabra. A mí es un jugador que me encanta. A mí también, yo lo pondría directamente en gran fichaje. Primero porque dentro del contexto que es el Milan, que es desastre absoluto, ya brillaba, ya se notaba que era distinto, ya en los partidos de Champions que me había tocado ver la temporada pasada me había gustado mucho, y creo que además es lo que necesitaba el City. El City está en un momento claramente de renovación, sobre todo en el medio del campo. Aunque no es joven, obviamente es un fichaje que ya veremos cuántos años dura en el Manchester City, pero ahora mismo está en su plenitud. Otro fichaje que no es joven, pero tampoco es un veterano, y que, como comenta sobre Reinders, viene claramente a atacar una necesidad ya no de este Bayern Múnich, sino histórica, desde que Arjen Robben y Frank Ribéry son historia en el Bayern Múnich, y en este sentido, un extremo por izquierda como Luis Díaz llega, y seguro no es Frank Ribéry, o sea, no vamos a pedirle que sea Frank Ribéry, pero seguro que Luis Díaz, me parece, va a ser un fichaje que junto a Olise en la otra banda, más Musiala cuando esté de regreso, más Harry Kane, más un Gnabry que está empezando muy bien esta temporada, y ya veremos, porque con Gnabry no tiene esa consistencia que nos permita ponerlo ahí a la par de todos los demás, pero bueno, vaya que le hacía falta al Bayern Múnich un jugador como este. Sin duda. A mí, yo sé que genera muchas dudas. Hay mucha gente o fanáticos del Bayern Múnich que te dicen 70 millones, tiene casi 30 años, ¿cuánto tiempo te puede llegar a rendir? Creo que Luis Díaz es jerarquía. Y si bien es cierto, quizás no es un jugador pensando tan a futuro, es pensando en el presente. Yo creo que con un fichaje como el de Luis Díaz y el plantel que ha quedado el Bayern Múnich, son candidatos no solamente a la Bundesliga, sino realmente a tener aspiraciones de poder pelear en la Champions, que quizás es lo que le faltó un poco la temporada pasada. Yo realmente lo pondría en gran fichaje. O sea, yo al menos le tengo muchas expectativas. Ahí ponemos entonces al colombiano Luis Díaz. Y seguimos en la Bundesliga con Joe Bellingham. Sobre todo después de lo que vivimos, ¿no? O de lo que nos enteramos y leímos tan pronto, sí. Jornada 2, es más, jornada 1, ¿no? Porque la primera jornada fue de Pokal y es sustituido a mitad del partido. Como que ya no es... se va a pudrir, es que ya se está pudriendo Joe Bellingham, ¿no? Porque sí. Los papás ya están ahí presionando en un equipo como el Borussia Dortmund y esto huele muy mal. Pero la verdad es que desde que ha llegado al Dortmund, vi algunos partidos en el Mundial de Clubes, me parece un buen jugador, me parece que está lejísimo de lo que es el hermano, y si él pretende tener el rol que tuvo el hermano en su momento en el Borussia Dortmund, y ya al segundo o tercer partido, porque lo cambian en el entretiempo, está haciendo berrinche, me parece que se va a pudrir muy rápido, porque realmente... esa comparación de pensar de que porque su hermano le fue bien ahí, él tiene que tener ciertos privilegios o que él va a ser el hermano es uno de los mejores jugadores del mundo. Está muy lejos realmente él de ese nivel. Yo creo que seguramente se va a pudrir. El que tus padres ya se metan en decisiones a la mitad de un partido y haya un escándalo tan pronto en un jugador tan joven, pues ya pinta mala cosa. Y creo que se ganó a pulso que tengamos muchas dudas sobre su futuro. Alex Baena, el número 10 del Atlético de Madrid, muy bueno en el Villarreal, líder en asistencias en la Liga Española, pero llega al Atlético de Madrid. Yo no sé si se va a pudrir, no lo pondrían, se va a pudrir honestamente. A mí es un jugador que me encanta, lo vengo siguiendo las últimas 2 temporadas en el Villarreal, como decís vos, más allá de la cuestión de ser el máximo asistidor, me parece un jugador sensacional. No me termino de convencer de dónde lo va a utilizar el Cholo, si más tirado hacia la izquierda o bien en el centro del campo, detrás de Julián Álvarez. Ahí no sé si es la posición correcta para él. A mí el problema lo que me genera no es el propio Baena. A mí Baena me parece un gran fichaje. Me genera dudas en lo que es la estructura del Atlético de Madrid y cómo juega este Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Por eso a mí, yo quizás en ese sentido a Baena lo pondría en a ver qué pasa. Me parece un gran jugador, pero tengo muchas dudas de cómo se va a adaptar. Como decís vos, le ha pasado a la gran mayoría de los jugadores que llegan al Atlético de Madrid, salvo Julián Álvarez, quizás en el último tiempo, que es la gran excepción, que les cuesta horrores adaptarse y en muchos casos no se terminan adaptando. Nos vamos con Florian Wirtz, el futbolista más caro del mercado. Hasta que Alexander Isak pueda superar ese precio, es el hombre que más ha costado en este verano y por lo tanto el listón está mucho más alto, ¿no? Si Florian Wirtz hubiera costado 70, 80 millones, seguramente seríamos menos estrictos a la hora de evaluar sus posibilidades. Sí, sin duda. Obviamente el precio lo condiciona, pasa siempre. 150, 140 millones es muchísimo dinero, pero realmente por la promesa que era Florian Wirtz y la realidad que fue en el Leverkusen, por su juventud, por lo que se cree que puede llegar a seguir creciendo, creo que en el mercado actual, en el cual se paga casi 100 millones de euros por cualquier jugador,
no me parece tampoco tan disparatado lo que paga el Liverpool. Sí, quizás me sorprendió, creo que a todos, el mercado que termina siendo el Liverpool. Quizás tendría que haber una categoría en la cual le va a tardar adaptarse y va a terminar siendo un gran fichaje. No sé si va a ser un gran fichaje de impacto inmediato. Quizás con un poco de tiempo, con un Mohamed Salah que poco a poco se va a ir corriendo el protagonismo y ya no va a ser el mismo por una cuestión se va a ir lógica de la edad. Sí. Exacto. Wirtz va a empezar a tomar ese rol mucho más protagónico y va a ser muy importante en el Liverpool. Es que históricamente la etiqueta de futbolista más caro en la historia de la Premier League ha pesado no ha salido bien. mucho. Pero aquí no hay medias tintas, es decir, no podemos poner a Florian Wirtz en cumplidor, por lo mismo, al ser futbolista más caro en la historia de la Premier League, de aquí a que llegue otro, que no va a tardar. Exacto. No puede ser el cumplidor, tiene que ser bueno, o pudrirse, ¿no? Y o es muy bueno o es malo, pero no puedes ponerlo en el medio porque nunca va a poder ser un cumplidor de 150 millones. De acuerdo, entonces estoy muy de acuerdo en ponerlo en gran fichaje a Florian Wirtz. Habrá obviamente que tener paciencia con el Liverpool. El que no necesita paciencia es Dean Howson. En la Roma no jugó nada, en la Juventus, donde me cautivó, no tuvo oportunidades. Un año buenísimo en el Bournemouth, el equipo con menos atención, que lo hizo maravilloso con Andoni Iraola la temporada pasada, que es un gran proyecto, pero que es el equipo con menos presión mediática que hay en Inglaterra, es un estadio pequeñito. No hay un equipo más distinto en la superélite al Bournemouth que el Real Madrid, ¿no? Y había que verlo, y creo que lo estamos viendo y confirmando para mí que es un gran fichaje. Para mí también. ¿Cómo la Juventus lo vende por nada? 15 millones al Bournemouth, cuando claramente la Juventus tiene necesidad también en la saga. La temporada pasada en Inglaterra fue espectacular. Creo que ahí se pudo consolidar, le dieron la oportunidad con Iraola, que también obviamente, quizás por esa conexión española, confió en él. Muy bien pensado por el Madrid, pensando a futuro, pensando en el presente. Y si bien es cierto lo que decís, a los jugadores se los termina dividiendo en los grandes partidos, yo lo que he visto de momento no me deja ninguna duda. Para mí es un gran fichaje y va a jugar durante muchos años en la saga del Madrid. Y creo que de lo que hemos visto, de todos los fichajes que ha realizado el conjunto merengue, es el que hoy en día mejor se está adaptando a la idea de Xabi Alonso. No te voy a decir mi opinión de Lucas Chevalier para no condicionarte. Te quiero escuchar a ti primero y luego te digo lo que pienso yo. A mí Lucas Chevalier me gusta mucho, me gusta lo que viene en Lille, me parece el arquero que puede llegar a ser del futuro de Francia, me parece un arquero con muchas condiciones, no solamente dentro de los tres palos, sino también jugando y saliendo con los pies. Creo que es un arquero muy completo y muy joven además. Mi duda pasa porque viene a reemplazar a Donnarumma. Sí, coincido. A mí me encanta, no solamente me gusta mucho, tanto me gusta que hice un video a mitad de la temporada pasada en el que hablaba de 10 porteros mejores que Donnarumma, porque Donnarumma sí tuvo una gran temporada, la 2024-2025, pero de repente hubo un hype sobre Donnarumma en donde escucharon a los compañeros diciendo que era el mejor portero del mundo. Una cosa es ser el mejor portero de la temporada, donde creo que ahí sí podemos debatir y poner muchos argumentos a favor de Donnarumma, pero claro, las dudas pasan por, ¿será capaz de replicar lo que hizo en el Lille en un equipo como el Paris Saint-Germain? Uno, y dos, lo que tú vienes mencionando, no solamente llega al Paris Saint-Germain, que es un monstruo, sino que llega al Paris Saint-Germain en el mejor momento de su historia, cuando ya lo ganó todo, cuando ya lo único que puede hacer es revalidar lo que ya ganó. Entonces, me quedo con arriba de a ver qué pasa. Es que cumplidor no va a ser suficiente, ¿no? La tiene que romper, pero no me atrevería a poner en cumplidor, además de que tenemos ya muchas caritas. Hemos sido muy generosos. Pues ya hablamos un poquito de Ryan Cherki, es un futbolista que tiene en contra, venimos escuchando de él hace mucho tiempo, a los 15 años debuta con el Lyon, no dio ese paso adelante tan rápido como uno podría esperar, fue de maduración muy lenta, parecía incluso que se había podrido ya en el camino. Ryan Cherki es un perfil demasiado especial de futbolista y creo que o se pudre o la rompe, pero difícilmente va a ser un jugador que quede a medias tintas. Sí, sin duda, yo coincido en lo mismo, pienso que es un jugador que con 16, 17 años hablaba que era el nuevo gran proyecto de Francia, después en un momento dejamos de escuchar de él, pensamos que ya no iba a tener realmente una carrera muy prometedora. La temporada pasada en el Lyon fue sensacional, pero lo que he visto de momento me ha encantado. Entonces realmente si va a seguir jugando en este nivel, Guardiola le va a dar esa confianza de ponerlo, creo que puede llegar a ser un gran fichaje. Y además también, vuelvo a decir, para mí lo que cuesta el jugador es muy importante a la hora de hablar de un fichaje y fue muy económico para el City. Volvemos a lo mismo, ponerlo en cumplidor, no sé, estoy entre cumplidor y una línea en la que hemos sido muy generosos en que es un gran fichaje.
¿Dónde lo ponemos? Bueno, quizás teniendo en cuenta que no es un fichaje que costó tanto, entonces se puede quizás llegar a ser un poco más benevolente en la línea entre cumplidor y gran fichaje, lo podríamos poner en cumplidor. A mí lo que me ha sorprendido es la rápida adaptación que ha tenido. Yo pensé que le iba a costar más, honestamente, entrar en la sintonía del City, pero lo está haciendo muy bien. Y además queda mejor ahí, ¿no? Más equilibrado dentro de Sí. nuestro tier, que está quedando muy bonito, y al que le quedan dos jugadores, uno de ellos en la portería del Barcelona, Joan García. A mí lo que me pasa con Joan García es que la temporada pasada que hizo en el Español me pareció espectacular. O sea, realmente era un tipo que le tocó estar en una de las cuestiones más difíciles que es en el fútbol, que es pelear el descenso, tratar de salvar a tu equipo, e hizo no todo lo posible, hizo más inclusive. Todos los partidos en el Español era figura, tapaba penales, mano a mano, sacaba pelotas increíbles. Entonces, en el contexto de lo que es el Español, fue el mejor arquero. Entre el cumplidor y el se va a tardar en pudrir, estaría más cerca del va a pudrirse, aunque le va a llevar tiempo, pero estoy de acuerdo en que no sé qué va a pasar, en que si no tuviera ese apartado neutro, estaría más orillado a ponerlo en el naranja, en el que acabará pudriéndose, por lo que tú dices, y agregando que en el Español de Barcelona tenía un ecosistema totalmente distinto. Cumple, mejorará, más le vale, pero tampoco va a ser nunca Víctor Valdés ni Marc-André ter Stegen, por más que trabaje, eso ya no lo va a hacer nunca. Nos vamos ahora al final, con el refuerzo, uno de los refuerzos del Chelsea, a la espera de que se confirmara Garnacho cuando estamos grabando esto a pocas horas del cierre de transferencias. Hay que hablar de Bino Gittens, el ex del Borussia Dortmund, un jugador buenísimo, llega al Chelsea, con todo lo que implica llegar a un equipo en el que hay muchos jugadores parecidos, ¿no? Y además, el Dortmund durante muchos años, James, se caracterizó por vender producto finalizado. No, sin duda. Yo siento que a mí me llamó mucho la atención. Es un jugador que había visto en algunas ocasiones, no tanta quizás como otros de la lista. Me había gustado, me había parecido interesante y quería seguir viendo cómo evolucionaba en el Dortmund. Y el Chelsea, que tiene esta tendencia a buscar jóvenes últimamente, sin importar su necesidad, sin importar qué tan cubierto esté en esa posición, compra, va al supermercado, agarra, y después, bueno, a ver cómo se forma el 11 con los jugadores que tenemos. Y tiene muchas opciones en ataque el Chelsea. Para mí se va a terminar pudriendo y ni siquiera creo que vaya a tardar. Yo creo que la temporada siguiente quizás ya estamos hablando de una sesión. Y cerremos con este extra que es Madueke, porque Madueke llega al Arsenal y a mí me gusta mucho. Y para mí es un fichaje cuando menos prometedor. ¿Qué opinas tú, James? Bueno, creo que en este sí podría ser la categoría en la cual estamos de desacuerdo, porque a mí Madueke realmente es un jugador que no me gusta, es un futbolista que no le veo nada sobresaliente, sobre todo para el nivel que estamos hablando. Obviamente si Madueke jugase en el Fulham, Madueke jugase en el Palace, te puedo tomar quizás que es un buen futbolista en ese contexto, pero para un jugador que viene de jugar en el Chelsea, que se pagó un dinero importante por él, que cumplió, pero vuelvo a decir, para mí no fue sobresaliente y fue uno de los jugadores más criticados. Y bueno, qué bueno que tengamos esta discusión, porque quieras o no, tienes que admitir que durante la temporada, cada vez que Madueke meta gol, vas a decir, maldita sea. Me voy a acordar de este video. Claro, te vas a acordar de mí. Van a hacer acordar. Y al revés, ¿no? Entonces ahí vamos a tener nuestra lucha personal. En conclusión, a ver qué pasa. Y lo bueno es que va a pasar, ¿no? Es decir, de 1, 2 o 3 años, o pasa algo o no pasa nada, pero tendremos respuesta a esta incógnita que nos llevamos después de todo este tiempo juntos y de estar tan de acuerdo en todas las demás figuritas. Así de bonito nos queda entonces el tier list. Si es necesario para algunos antes de despedirnos, San James, recuérdanos, o aquellos que quizás andan en otro mundo y no tengan claro a esas alturas quién eres, cuéntanos dónde podemos encontrarte. Me pueden encontrar en todas mis redes sociales, que es el canal de YouTube, San James Sam o ST James Sam. También en TikTok, me pueden seguir en Instagram, en X o Twitter, como le quieran decir. Subo contenido todos los días, muy parecido a lo que sube Barack, obviamente con mis títulos y con mi impronta de se pudrió todo, el fin, quizás un poco más catastrófico, pero al fin y al cabo siempre hablando de fútbol y intentando ser al menos lo más objetivo posible. Hoy hemos sido poco catastróficos, eso sí, hemos sido bastante buenos fuimos. Bastante buenos, tenemos a pocos jugadores y veremos, ¿no? Esos 5 que pensamos que se van a pudrir si nos dan o no la razón. Que sea la primera de muchas. Gracias por ser mi primer invitado en este festejo de los 500,000
y espero que esté yo festejando contigo el 1,000,000 de suscriptores en Saint James muy pronto. Esperemos que sí, Barak. Esperemos que sea la primera de varias y obviamente cada vez que haya un festejo, una ocasión especial, el 1,000,000 o quizás antes, nos podamos volver a juntar y hacer más videos de esto que estuvo muy interesante. Un abrazo y gracias a todos por su atención. Nos vemos en la próxima entrega. ¿Qué dijeron? Barak no va a hacer Q&A este mes. Se equivocaron. Por supuesto, no puede faltar esta sesión, este momento mensual que tanto me gusta. Lo dejé pasar durante unos cuantos días.